tanto de la resurrección y celebran el domingo de la resurrección. ¿Por qué es tan importante? Vamos a responder esa pregunta. Es muy importante. Mi deseo es que cuando usted salga de acá, usted vea por qué era necesario que Cristo resucitara. Y también vamos a ponerlo en forma de 10 beneficios. Posiblemente hay mucho más, pero 10 son los que yo encontré en las Escrituras. 10 beneficios de la resurrección de Cristo. Y lo que vamos a hacer es, quiero invitarlo a que abran sus Biblias en 1 Corintios 15, 14 al 21. Vamos a leer 1 Corintios 15 y vamos a leer el 14 al 21. Está acá. Antes de leer, solo quiero darles un trasfondo universal. En las muchas religiones que tenemos, ¿no? Como el budismo, tenemos a Mohammed, tenemos a Buda, tenemos a José Smith, tenemos muchos líderes que son los dioses de ellos, ¿verdad? En este mundo, ni uno de ellos murió crucificado y mucho menos ni uno de ellos resucitó. Así que en esto que vamos a hablar, Jesús es el único que murió y que resucitó al tercer día. Él está en una clase única, en una clase especial. Vamos a dar ese trasfondo y vamos a empezar. Entonces, 1 Corintios 15, 14, 21 dice lo siguiente. Y si Cristo no ha resucitado, y aquí está, Pablo empieza a responder esa pregunta, pero lo pone en una forma negativa, que si Cristo no ha resucitado. Dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, es la segunda vez que lo dice, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Y aquí lo dice la tercera vez, solo que de una forma distinta. Si hemos esperado en Cristo, si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, para esta vida solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Hay bastante aquí hay bastantes cosas que gozarse y vamos a entender. Y yo le pido a Dios que podamos ver junto lo que su palabra dice acá. Entonces, el primer punto esta mañana, hermanos, es: si Cristo no ha resucitado, somos testigos falsos, dice la Biblia. Si Cristo no ha resucitado, somos testigos falsos. Y si Cristo no ha resucitado, esta palabra, el verbo aquí está en voz pasiva. Esto es muy importante. Este es el pasivo divino. Esto quiere decir que el que está haciendo la acción acá, o hubiera hecho la acción, es Dios. Y si Cristo no ha sido resucitado por Dios, estos tienen que entender que el que resucitó a Cristo fue su Padre, fue Dios. O sea que en la pregunta hay algo bastante incierto. Y si Cristo no ha sido resucitado por Dios, si negamos la resurrección, también estamos negando el poder de Dios. Eso está ahí. Si Cristo no ha resucitado, somos testigos falsos. Y aquí da dos razones. Primero, nuestro predicar es en vano. Esta palabra vano dice que no tiene ventaja, que no tiene beneficio. Todo lo que hacemos aquí todos los domingos no sirve de nada si Jesucristo no resucitó. Mire qué importante es la resurrección de Cristo. Si Jesucristo no resucitó, todo lo que se hace los domingos aquí en esta iglesia, en todas las iglesias, no sirve de nada, no tiene ventaja, no tiene beneficio. ¿Por qué? Porque nos salva. Nos salva. Y si Cristo no ha resucitado, la segunda razón es: nuestra fe es vana. Nuestra fe es vana. La fe tiene que ver con lo que creemos. Y lo que creemos en Cristo es que Él vino, murió en la cruz, tomó nuestros pecados sobre Él, para que nosotros no fuéramos a una muerte eterna. En sí, la fe es vana porque nuestros pecados no fueron perdonados.
nuestros pecados no han sido perdonados. Si Jesucristo no resucita, dice aquí que nuestros pecados no fueron perdonados. Nuestra fe es vana. ¿Por qué? ¿Cómo está esto relacionado? El hecho de que Jesucristo tomó nuestros pecados y Él al tercer día resucitó, con esa resurrección Él probó de que los pecados de todos los que creyeron en Él estaban pagados. Si Él no resucita, eso hubiera indicado que Cristo no pagó o no pudo pagar, o tal vez Él había pecado y tenía que pagar por un pecado de Él. ¿Se dan cuenta qué serio es la resurrección? Nuestra fe es vana, nuestros pecados no han sido perdonados. La conclusión es esta: somos hallados testigos falsos de Dios, dice, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Él dice que entonces lo que estaríamos enseñando aquí del púlpito, lo que estaríamos enseñando los unos a los otros, serían mentiras, porque estamos diciendo Dios resucitó a Cristo, pero realmente no lo resucitó. Seríamos testigos falsos, estuviéramos viviendo una mentira. Si en verdad los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Aquí Pablo está defendiendo de que sí, los muertos resucitan. Él ya había resucitado a Lázaro. Y aquí él está diciendo que los muertos iban a resucitar y que nosotros vamos a resucitar. ¿Y por qué vamos a resucitar nosotros? ¿Cómo saben ustedes que nosotros al final de la vida vamos a resucitar? Porque Cristo resucitó. Él es nuestra prueba, Él es nuestra garantía. Por eso sabemos que lo que enseñamos es verdad. Por eso sabemos que lo que enseñamos no es falso. Por eso sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, porque Cristo resucitó. Esto es grande, hermanos. Esta es la garantía, esta es la evidencia de que nuestros pecados han sido perdonados y que Dios aceptó el pago del Hijo. El que estaba exigiendo el pago por los pecados no era Satanás. Él no exige nada. El que estaba exigiendo el pago por nuestros pecados era Dios. Porque ¿contra quién se había pecado? Contra Dios. Y cuando Jesucristo resucitó, Dios dijo: está pagado. Por eso el que lo resucitó fue ¿quién? Dios. Dios era el único que podía decir: Jesús, yo sé que tú tomaste todos los pecados de ellos, yo sé que tú moriste, ahora vamos a ver. Y Él vino y lo inspeccionó y chequeó y pagó por todo. Hijo mío, levántate. Eso es lo que la resurrección ha logrado por nosotros. Jesús sí resucitó, hermanos. Jesús sí resucitó. Con su resurrección puso fin a la muerte. ¿Sabía usted eso? Mire lo que dice Hechos 2:24. Hechos 2:24. Con su resurrección Jesús puso fin a la muerte. Hechos 2:24 dicen: a quien Dios resucitó. Aquí está lo que habíamos hablado del pasivo divino. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte. Y dice la agonía de la muerte. Hermanos, el morir no es una acción en el tiempo final. No, dice que es agonía. Lo describe que es un sufrimiento continuo. Cuando uno está joven y está niño, está fuerte y va creciendo y fuerte y mozo y bello, pero ya cuando llega a los 30, 35, 40, 50, y ya no es lo mismo. La muerte ya está ganándole a este cuerpo. Llego a los 60, de ahí 70, 80, y ahí vienen las enfermedades y este cuerpo empieza a fallar. Por eso dice aquí: poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. ¿Qué significa esto? El fin de la muerte que está hablando aquí no es tanto físico, sino la muerte espiritual. Cuando nosotros resucitemos con Cristo, entonces nosotros vamos a recibir no solo un cuerpo nuevo. Ese cuerpo nuevo no se va a vegetar, ese cuerpo nuevo va a ser fuerte y va a estar lo mismo para el resto de la eternidad. Eso fue lo que Él hizo. Le puso fin a la muerte. Con su resurrección confirmó el mensaje del Evangelio.
Jesús mismo fue el primero en proclamar el evangelio. Mire Hechos 26:23. Hechos 26:23 dice lo siguiente: que el Cristo había de padecer, esto dice que tenía que morir, y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Con su resurrección confirmó el mensaje del evangelio. Cuando Él resucitó, Él confirmó, porque Él fue el primero en proclamar, el primero que había nacido de los muertos. Esa resurrección de Cristo es la primera resurrección humana en toda la humanidad que va para eternidad. La resurrección de Lázaro fue la primera, bueno, también la tercera humana, porque hubieron dos en el Antiguo Testamento, pero ellos volvieron a morir. Cristo no. Él, cuando Él resucitó, Él se fue al cielo, ¿no? Y ascendió a las nubes. Esa es la primera resurrección. Él fue el primero. Y Él dijo que fueran y compartieran el evangelio a todo el mundo, y se le apareció a muchas personas. Segundo punto: si Cristo no ha resucitado, todos están muertos. Todos estamos muertos. Estamos aquí sentados muertos. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han parecido, dice. Aquí también: y si Cristo no ha resucitado, es la voz pasiva. Y si Cristo no ha sido resucitado por Dios, dice aquí, entonces todos estamos muertos, básicamente. Todos estamos muertos, y da dos razones aquí el apóstol Pablo. Primero dice: estamos muertos porque nuestra fe es falsa. Es una fe fútil, es una fe insignificante, es una fe que no puede hacer nada por usted. Todos estamos muertos. La otra razón que da es porque estamos en nuestros pecados. La Biblia dice: el que peca, la paga del pecado es muerte. Y si es muerte, ¿cómo sabemos que es muerte? Mató a Cristo. No porque el pecado tuviera más poder que Cristo, porque Jesucristo dijo: nadie me quita la vida, yo doy la vida por los que yo amo. Él dio su vida, pero demostró que el pecado del poder es matar. Y eso era lo que esperaba para nosotros, pero ahora no, para los que estamos en Cristo. Entonces la conclusión de esto es que los que han dormido en Cristo han parecido, han muerto, si Cristo no ha resucitado. Pero Jesús sí resucitó. Con su resurrección dio evidencia física de su verdad. Mire lo que dice 1 Corintios 15 al 6. 1 Corintios 15 al 6 dice: luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 hermanos. Cuando Jesucristo resucitó, cuando esa tumba salió vacía, se le presentó, leímos al principio, ¿no?, a las mujeres. De ahí se les presentó a los discípulos, y de ahí se les presentó a 500 personas. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, de esas personas todavía estaban vivas, eran testigos de que habían visto a Cristo. Es más, Pablo dice después: y a mí se me apareció también por 3 años. Cuando Jesucristo resucitado, lo estuvo entrenando a él. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. 500 personas vieron a Cristo resucitado. Más de 500. Con su resurrección, Él prueba que ahora Él vive en nosotros. Esto es clave. Si Jesús no resucita, Él no hubiera podido vivir adentro de nosotros. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un Cristo vivo el que vive en nosotros. Él es el que vive adentro de nosotros. Si no hay resurrección,
Jesucristo no hubiera estado vivo. Y ahora dice que es Cristo el que vive en nosotros. También Jesús mora en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Él vive en nosotros? ¿Cómo es que Él vive y mora a través de nosotros? Juan 7:39 dice lo siguiente. Juan 7:39 dice lo siguiente. Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. El Espíritu Santo fue dado a nosotros hasta que Jesús fuera glorificado. Jesús fue glorificado cuando Él resucitó y especialmente cuando Él ascendió al Padre y fue glorificado allá arriba. Por eso les dijo a sus discípulos que esperaran, porque el Espíritu Santo iba a venir. Entonces tenía que ser glorificado primero y después el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Pero si Jesucristo no es glorificado, el Espíritu Santo no es enviado a vivir en nosotros. Ya se está dando cuenta qué tan importante es la doctrina de la resurrección de Cristo. El último punto esta tarde, hermanos, es esto: si hemos esperado en Cristo y no resucitó, somos los más miserables, dice Pablo. Si hemos esperado todo este tiempo y estamos aquí viviendo nuestra vida esperando en Cristo y Él no resucitó, somos los más miserables. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres más dignos de lástima. Más digno de lástima. Aquí habla de que nosotros tenemos una esperanza terrenal solamente. Si Cristo no resucita, entonces todo lo que tenemos es una buena ética, una buena moral, una buena filosofía de cómo vivir, y al morir no hay nada más. Eso es lo que creen muchas religiones, pero nosotros no solo existe esta vida para nosotros. No, hay una vida eterna que ya empezó ahora cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador. La vida eterna empieza cuando usted dice: sí, Señor, yo te sigo. Señor, yo te he fallado. Señor, yo sé que te necesito, y yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida, que nadie puede ir al Padre sino a través de ti. Yo sé que soy pecador. Yo no puedo llegar a ti sin la muerte de Cristo. Cuando nosotros creemos eso, nosotros empezamos a vivir la vida eterna, porque el Espíritu Santo, el Espíritu eterno de Dios, viene y mora en usted, y aunque muera físicamente, usted vivirá. La conclusión dice aquí que somos de todos los hombres los más dignos de lástimas, los más miserables, si fuese cierto que Jesucristo no ha resucitado. Pero hermanos, Jesús, nuestra esperanza, es viva y eterna. Pero en Jesús nuestra esperanza es viva y es eterna. No solo es temporal, no solo es aquí para esta vida. Con su resurrección hemos nacido de nuevo a una esperanza viva, dice la Biblia. Mire 1 de Pedro 1:3. Vamos a ver aquí 1 de Pedro 1:3. Y mire lo que dice 1 de Pedro 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. No es una esperanza muerta, es una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si Jesucristo no resucita, nuestra esperanza sería muerta. No hay evidencia. ¿Cómo sé yo que Dios pagó por mí? ¿Cómo sabe usted? No sabría. No sabría. Porque dice: la paga del pecado es muerte. Ok, Jesucristo murió. Pero ¿cómo sabemos que pagó? Y que el pago fue completo. El pago fue completo porque Jesucristo resucitó y el Padre lo aceptó. Recuerden, Jesucristo nunca pecó. Él pagó y fue 3 días al infierno
para pagar por nuestros pecados. Pero la razón que el Padre lo levantó a Él es porque Él vivió una vida obediente y nunca pecó. Si Él peca un pecadito, Jesucristo no se levanta, no lo levanta el Padre. Él no solo probó dos cosas con su muerte y su resurrección. Él pagó por los pecados nuestros y Él probó que Él era inocente y que nunca pecó. Y por eso nuestra esperanza no es una esperanza muerta, es una esperanza viva, porque Jesucristo está vivo y está sentado a la diestra del Padre, dice la Biblia. Y para nosotros ya conocemos en Cristo, usted sabe que Cristo vive en usted. Y usted sabe que esa esperanza no está muerta. Hay algo en usted que dice y da testimonio y testifica que creemos en un Jesucristo que vive a través del Espíritu Santo. Hermanos, ya para terminar, lo que la resurrección de Cristo logró para nosotros, aquí va a ser un resumen básicamente de lo que acabamos de aprender. Es un resumen para sintetizar lo que hemos aprendido. Lo que la resurrección de Cristo logró para nosotros. La resurrección nos da confirmación que predicamos con un propósito. La resurrección nos da confirmación de que nuestra fe es real. La resurrección nos da confirmación de que Dios puso fin a la muerte porque Cristo resucitó. La resurrección nos da confirmación del mensaje del Evangelio. La resurrección nos da confirmación que nuestra fe no es fútil, pero da vida. La resurrección nos da confirmación que Jesús dio evidencia física de su verdad cuando Él resucitó. Él resucitó. Todo lo que les he dicho es cierto. Les dije que iba a morir, les dije que iba a resucitar, les dije que iba a ir al Padre. Todo es cierto. Evidencia física de que todo lo que Él había hablado era verdad. La resurrección nos da confirmación que Jesús ahora vive en mí, en nosotros, a través del Espíritu Santo. La resurrección nos da confirmación que nuestra esperanza es terrenal y es eterna también. La resurrección nos da confirmación que somos los hombres más dignos de admiración, no los más miserables. Dignos de admiración no porque somos buenos, sino porque el que es bueno tuvo amor y compasión para nosotros. Y todos van a decir: wow, ellos nacieron de nuevo. Qué lindo, ellos nacieron. Se van a admirar en ese día. Y nosotros vamos a decir: no tiene nada que ver con nosotros. Todos vamos a levantar nuestras manos y vamos a apuntar al centro, donde solo va a haber una persona en ese centro, rodeado de millones de personas, de muchas culturas, de muchas lenguas, y todos vamos a estar apuntando al centro. Ahí va a estar Jesús. Él es el que hizo todo esto por nosotros. La resurrección nos da confirmación que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. Hermanos, quiero terminar leyéndoles lo que Noemí les leyó cuando ella estaba ahí. Ella no sabía que yo tenía esto, pero se lo voy a leer otra vez. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y Jesús pregunta: ¿crees esto? Esto se lo dijo María. ¿Crees esto? Oremos. Padre Santo, Señor amado, sí creemos, Padre Celestial. Tú tienes las palabras de vida eterna. Tu Espíritu Santo mora en nosotros. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestro propósito. Tú eres quien nos da fe. Tú has puesto fin a la muerte, porque ahora nosotros podemos ir y estar con el Padre eternamente. Señor, te damos gracias que ahora nuestra fe no es fútil. Gracias, Señor, que tú resucitaste y con eso diste evidencia física de que todo lo que hablaste era verdad. Señor, gracias que resucitaste, porque ahora tu Espíritu Santo vive en mí.
en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te recordamos, Señor, y sabemos claramente un poco mejor por qué tú tenías que resucitar. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor amado. Amén.